Bueno, aquí hay que confirmar a 19 personas que han contraído el coronavirus. Entre ellos, te hago un desglose, hay 4 médicos, 2 que son de la guardia, hay un empleado de farmacia, hay 7 enfermeras de terapia intensiva de la zona de adultos y 5 administrativos del laboratorio. Esto es por lo menos la información que tenemos nosotros y lo vamos a corroborar con César Latorre, que es delegado gremial. César, es así, hay 19 contagiados del personal médico que habitualmente trabaja aquí en el hospital italiano. Sí, hay 19 casos de contagiados, las proporciones son aproximadamente estas que vos dijiste. Nosotros lamentablemente tenemos que decir que el porcentaje de contagiados acá en la institución de trabajadoras y trabajadores es un porcentaje muy alto en relación a todos los que se están atendiendo por coronavirus acá en la institución. Somos un poco más del 40% de contagio de trabajadores, lo cual muestra un índice muy alto, que es preocupante. Nosotros venimos reclamando desde hace ya bastante medidas de protecciones necesarias, siempre estuvimos un poco por detrás de la propia situación de las medidas que fueron tomando el gobierno y demás. De hecho, el primer foco de contagio que fue en el laboratorio fue producto de una trabajadora que vino de viaje de Colombia, no le dieron la licencia médica, tuvo 2 días trabajando. A la primera sintomatología la diagnosticaron con faringitis y por esa misma situación terminamos en un foco de contagio en ese sector. Y asimismo tampoco tenemos todos los elementos, siempre fuimos un poco, los protocolos fueron cambiando por detrás de la situación. Sabemos que en una primera etapa de la pandemia eran casos importados solamente, siendo una institución de salud que sabemos más o menos cómo era la situación y tuvimos la ventaja de ver lo que pasaba en Europa en un sentido, ventaja en términos relativos por supuesto, lo que nosotros sabíamos que eran casos importados. Advertimos a la institución que tendrían que haber dado licencia a todos los casos importados y que en una segunda fase que empezó a hacer de circulación comunitaria, que empecemos a tener todos los elementos necesarios para poder hacer. No fue así y por eso, por ejemplo, no se atendían con los elementos necesarios de trabajadores para atender pacientes que tenían COVID y después se les confirmaba y había que hacer todo un rastreo epidemiológico para ver los contagios que podía haber sucedido. Ahora, en el momento que se da este primer contagio, Colombia no era un país de riesgo, pero se transformó inmediatamente y esto no lo tomaron, no lo valoraron de inmediato las autoridades de aquí del hospital. Exactamente, nosotros ya desde el día 10 de marzo nosotros alertamos y decíamos de que haya otra situación en el primer hospital, que se empiezan a tomar las previsiones que eran necesarias. El día 13 tuvimos una reunión con Medicina Laboral y Recursos Humanos, en donde prácticamente se subestimó por completo todo lo que nosotros decíamos, e incluso se hizo un chiste con que el dengue era lo más importante, un poco parecido a la situación más nacional, con Ginés también pasando por detrás de lo que iba a pasar. Bueno, lamentablemente después fuimos siempre un poco por detrás de lo que fue decretando el gobierno. Entonces, en este sentido, nosotros le planteábamos, no por este caso concreto, que no nos habíamos enterado nosotros, pero sí de otros que habían venido de Brasil, que le decíamos que le den la baja igual preventivamente. Bueno, no lo hicieron en un lugar y así mismo produjeron el primer foco. Incluso después, cuando fue a las 48 horas, 24 horas de que la compañera vino de Colombia, fue declarado país de riesgo. Y sin embargo no se tomó el recaudo de este diagnóstico de faringitis, ver cuál era el problema, hisoparla. No, de hecho nosotros nos entramos por un hisopado a una segunda compañera que se contagió y ahí se hizo el rastreo y fue por ella. Ahora, por último, ¿cuál es la situación de estas 19 personas? ¿En qué estado están? ¿Hay algunos internados, otros en sus casas? ¿Cómo están? Por suerte lo que vamos a decir es que todos están cursando la enfermedad con sintomatología leve. Hay internados, hay 5 internados en la institución, hay 2 internados en otra institución porque tienen otra obra social. Esa es la situación, pero bueno, el problema es que nos cuiden. Hoy también estamos teniendo toda una discusión con el tema de la reutilización de material descartable, que nosotros venimos diciendo que no se tendría que usar para poder proteger. Bueno, estamos en esa situación, en la circulación de las áreas limpias y las áreas sucias, en varios problemas que estamos tratando de ver cómo se resuelven y bueno, no es que no toman en cuenta lo que van diciendo los trabajadores. Venimos diciendo hace rato que tendrían que hacer el comité de crisis con integración de los trabajadores, que es los que estamos constantemente en el lugar y en el día a día y podemos ver un montón de cosas. Sin embargo, no, o sea, hay una negativa completa a hacerlo. Y por otro lado pedimos que se nos testee a todos para poder ver en qué situación estaba. Esto lamentablemente tampoco lo están haciendo. Ya está, gracias, muy amable. Bueno.